Cada cierto tiempo me voy encontrando con algún podcast de una empresa o de un negocio que, aun haciendo ciertas cosas bien, no funciona y están durante meses estancados. Normalmente suele ser porque le fallan algunas partes básicas que, sin ser la estructura más esencial, siguen siendo básicas y al no cumplirlas, pues obviamente no terminan de escalar y de crecer. En este vídeo he recogido 5 de esas cosas básicas, hay más, pero en este vídeo quiero seleccionar 5 en concreto para tratar y voy a exponértelas aquí para que tú sepas identificarlas y que a ti no te ocurran. Así que tu podcast de tu empresa pueda crecer mucho más y más rápido. Bueno, antes de empezar, por si no me conoces, soy Sergio Martínez, he logrado más de 200 millones de visualizaciones para podcast, por lo tanto todo lo que te voy a decir en este vídeo está basado en el conocimiento y la experiencia que me ha permitido lograr estos resultados. Y antes de ir con el vídeo, decirte que si tienes un negocio y quieres conocer cuál es la estrategia que nosotros mismos utilizamos para posicionar marcas personales y empresas como referentes de su sector a través del podcast, ve a la descripción, clica en el enlace, solicita acceso y ahí podrás ver la estrategia exacta que nosotros utilizamos. Dicho esto, una de las cuestiones básicas de hacer que un podcast de empresa funcione es hacerlo entretenido de ver y escuchar. Esto es un error muy frecuente que ocurre sobre todo cuando hablamos de negocios B2B. Esto lo veo mucho más en este caso. Que los negocios B2B, en una intención de mantener la profesionalidad, la seriedad y ese rigor que obviamente tiene que estar, termináis cometiendo un error que es ser excesivamente técnicos. Quiero decir, está bien el ser técnico, pero una cosa es tocar temas avanzados y otra cosa es hacer muy complicado de seguir ese contenido, ¿no? Es decir, dentro de tratar temas avanzados tenemos que hacerlo lo más entretenido posible o lo más fácil de ver y escuchar. Esto lo digo porque bueno, aquí lo escribo de esta forma, escribo poco contenido aburrido es capaz de retener audiencias, necesita un grandísimo interés en el tema para hacerlo. Es decir, que el contenido aburrido per se no suele retener la atención de la audiencia, a no ser que sea algo que te interese muchísimo resolver. Es decir, si tú estás aquí viéndome a mí explicando una diapositiva, que es la cosa más aburrida del mundo, pues tienes que tener interés realmente en aprender esto, ¿no? Porque es un contenido genuinamente aburrido. Entonces, con el podcast ocurre un poquito lo mismo, pero cobra relativamente importancia porque hay mucha gente que escucha el podcast pues en segundo plano, ¿no? Con un poquito de fondo, etcétera. Entonces, tenemos que diluir un poquito más esa información para que esa gente que te está escuchando un poquito más en segundo plano también quiera quedarse y no se vaya. Sí que es cierto que cada vez más el podcast se escucha con atención plena. Y eso es algo muy potente porque tener una persona, una hora, escuchándote con atención plena, eso es una barbaridad de cara a generar negocio. Pero también sigue habiendo gente que te escucha en segundo plano. Entonces, si tú empiezas a concentrar mucha información de una forma muy densa y no lo haces entretenido o fácil de ver y escuchar, lo que va a ocurrir es que vas a perder audiencia y pues se va a ir y va a ser audiencia que no te va a estar siguiendo y vas a perder cuando podría ser parte de tu comunidad y podrían convertirse en clientes. Cuanto más entretenido sea, más audiencia. Y tener en cuenta que entretenido no es divertido, entretenido es fácil de escuchar. Hacerlo fácil de escuchar y de ver. Y aquí un cuidado, y es que no quieres más audiencia a toda costa. Quiero decir, si tú estás vendiendo algo B2B, tú realmente no te interesa tener una audiencia masiva, porque realmente ahí van a haber mucha gente que no es tu potencial cliente. Incluso es posible que tu potencial cliente no esté dentro de esa audiencia masiva porque tu potencial cliente consume un contenido que no consume la gente de a pie. Entonces, hay que tenerlo en cuenta que hacerlo entretenido, hacerlo, sí, entretenido, fácil de ver o de escuchar, no es vamos a hacer que esto sea un show, sino vamos a hacer que dentro de este tema nicho o esto que queremos tratar sea lo más fácil de asimilar esta información, lo más fácil posible, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Luego, una vez sabemos que tenemos que hacer esto entretenido, fácil de ver y de escuchar, tenemos que aportar algo más que el entretenimiento. Esto es importante. Hay muchos negocios que incluso se pasan al lado contrario. Están los que son súper técnicos, súper avanzados y luego están los que quieren irse al mainstream más mainstream, ¿no? Pero realmente hay que aportar algo más que puro entretenimiento. Aquí comento que hay 1000 formas de entretenerse. El podcast debe aportar algo más. ¿Qué es ese algo más? Pues puede ser conocer personas interesantes, aprender sobre X temas, salud, empresa, tecnología, etc. Estar actualizado sobre algo, deporte, política, economía, etc. Entretenimiento más otro beneficio diferenciador igual audiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos pongamos ni en un lado ni en otro. Es decir, no busquemos el máximo entretenimiento, el puro show de llegar a una audiencia supermasiva, no busquemos el nicho y la cosa súper técnica, súper avanzada que termina aburriendo a la gente y que se haga muy denso de consumir. Vamos a buscar en ese aspecto de grises, a veces más blanco, a veces más negro, pero vamos a estar moviéndonos para hacer un contenido que realmente aporte a nuestra audiencia, que sea un contenido de valor, que atraiga a nuestro cliente potencial y que además le haga que sea pues, un rato agradable aprendiendo sobre X. Bien, algo importante también, esto es un poquito más avanzado, pero quiero comentarlo igualmente, es definir la estrategia sobre el TAM. Vale, vamos a explicar esto. El TAM es el Total Addressable Market, es decir, digamos, de alguna forma, el mercado total que tú puedes llegar a abarcar con tu podcast, ¿no? Entonces, en este TAM total,
Debe haber un volumen de público suficiente para lograr el objetivo que tengamos, impactar en X audiencia, generar X volumen de ventas, aumentar el valor de marca, etcétera, pero tampoco debe ser demasiado alto como para no resonar con nadie. Una vez comentando el mismo tema, no nos vayamos al mega nicho, no nos vayamos a la audiencia super mainstream o de a pie, ¿no? Con bajo nivel de conciencia. Y dependiendo de, en este espectro de grises, dónde nos encontremos, si vas hacia el blanco o vas hacia el negro, vamos a tener que definir la estrategia de una forma u otra. Es decir, la misma estrategia que le sirve a la empresa mega nicho, en el podcast más nicho del mundo, no le va a servir a la empresa que esté haciendo un contenido más mainstream o de una audiencia más amplia. Por ejemplo, si el TAM es muy bajo, generar viralidad es complicado. ¿Por qué? Porque la gente a la que tú puedes abarcar es mucho menor, porque tu TAM es más pequeño y la viralidad es llegar a mucha gente. Por tanto, es incompatible. Entonces, aquí vas a tener que seguir otras estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es, ok, vamos a hacer los episodios largos muy nicho, muy concretos, algo muy especializado de este sector o de este nicho, pero luego vamos a buscar viralidad, si es que queremos viralidad, vamos a buscarlo a través del contenido corto, de los clips, y de esa viralidad que estamos creando con el contenido corto, traemos a nuestra potencial audiencia al episodio largo, por ejemplo. Es una de las estrategias. Otra puede ser directamente, oye, no quiero viralizar, voy a ser 100% nicho y voy a centrarme 100% en aportar contenido técnico, es decir, o más avanzado, o menos viral, porque realmente es lo que más valora mi audiencia. Está perfecto, pero tenemos que entender muy bien en qué punto estamos para definir una estrategia u otra. Por el contrario, si el TAM es muy alto, vamos a tener que nichar el mensaje o el podcast. Es decir, no podemos ser... Bueno, depende, ¿no? En otros vídeos ya lo he comentado, pero quiero decir, no podemos ser un Jordi Wild, una persona que llegue a millones y millones y millones de personas, por lo general, a no ser que estemos vendiendo algo que realmente afecte a millones y millones de personas. Por ejemplo, si estamos vendiendo botellas de agua, pues nos interesa ser un Jordi Wild, porque todo el mundo consume agua. Pero si estamos vendiendo soluciones de ciberseguridad para empresas, pues no nos interesa ser Jordi Wild, porque no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, vamos a buscar echar el mensaje, porque si nosotros vendemos soluciones de ciberseguridad para empresas, es muy probable que la grandísima audiencia a la que estamos llegando no le interese absolutamente nada y corremos el riesgo de que a la persona que sí que le podría interesar lo que nosotros hacemos realmente no esté entre esa audiencia más mainstream y no nos compre, ¿no? Por tanto, vamos a tener siempre que ver en qué punto estamos de esta escala de grises y buscar siempre acercarnos un poquito más al gris si estamos en los extremos, ¿no? Esto solo si estamos en los extremos. Ya luego en los grises podemos movernos como queramos. Pero si vemos que tenemos una audiencia muy amplia, vamos a echar un poco el mensaje y el podcast. También esto es importante porque si nosotros somos muy, muy mainstream, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el mundo está compitiendo en el mainstream. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que la grandísima mayoría de podcasts compite en hacer contenido que se hace muy viral, pero luego no genera ningún tipo de comunidad. Y esto a nosotros nos ha pasado y lo hemos llegado a ver años atrás, de hacer podcasts que consiguen barbaridades de visualizaciones mensuales, o sea, más de 1 millón de visualizaciones todos los meses, solo en YouTube, más luego Instagram, más luego TikTok, etcétera, y que luego haya episodios que vea muy poca gente. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué tienes un episodio de 500.000 de visualizaciones y luego tienes otro episodio de 1.000 o 2.000? Porque no has generado comunidad. Porque la gente realmente te ha venido a ver por ese contenido viral, pero luego no se ha quedado. Entonces, eso es algo que ocurre cuando buscamos la viralidad a toda costa, buscamos abarcar grandes audiencias. Que, vale, llegamos a mucha gente, pero no nos quedamos con nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo está haciendo lo mismo y entonces no hay ningún motivo para seguirte a ti en lugar de seguir al otro. Porque como todos hacéis lo mismo, realmente no hay ningún tipo de valor diferencial en vosotros, ¿no? Para quedarnos con vosotros. Y entonces al final la gente te termina, pues eso, descartando, hoy está viendo tu podcast, mañana ve el de otro, pero no generas ninguna conexión y es sobre todo lo que nos interesa para vender, ¿no? Que la gente se quede con nosotros y no se vaya con cualquier otro. Y por supuesto, para saber esto es necesaria una investigación en profundidad para descubrirlo, obviamente. Vale, en cuanto a la diferenciación, que es algo que estaba comentando ahora, es importante hacerlo diferente en el fondo. El fondo es diferente de la forma. Y este es uno de los grandes errores de los podcasts. Quiero decir, no importa dónde ni cómo grabes tu podcast si la conversación no cambia. Es decir, hacer un podcast diferente no es hacer un podcast en un coche, no es hacer un podcast en un barco, no es hacer un podcast en la luna. Eso, por muy diferente que parezca, es hacer una diferencia en la forma, no en el fondo. Si tu conversación sigue siendo la misma en la luna que estando sentado en tu casa, eso no es un podcast diferente, es igual al resto, por muy absurdo, ¿no? Que parezca. Esto justamente yo me di cuenta cuando hubo un podcast, bueno, no creo que ninguno de sus fundadores esté viendo esto, sí que lo voy a comentar. Vi un podcast que se grababa como con la luz apagada, ¿vale? Y yo escuché mucha gente que decía, este podcast lo va a reventar, lo va a petar, porque es súper diferente a los demás.
yo siempre estuve muy desacuerdo con esa afirmación, porque realmente es un podcast diferente en la forma, no en el fondo. Las conversaciones eran iguales que podías tener con la luz encendida, simplemente que en ese momento estaban con la luz apagada y ya está. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de contenido? Que es llamativo en la novedad, porque es algo nuevo, es algo disruptivo, pero si no estás dando algo diferenciador para que se queden, la gente no se queda. Igual que te ve a ti un día hoy, pues ve mañana al otro, ve a otro, ve a otro, y realmente la gente no se queda, ¿no? Por tanto, algo diferente en el fondo, no en la forma. La realidad es lo que te comento, las diferencias en la forma solo importan cuando son novedad, luego pasan de moda. Nadie bebe continuamente un refresco por su envase, sino por lo que hay dentro, efectivamente. Esto es como si cambias la lata de la Coca-Cola y ahora esperas que de repente muchísima más gente empiece a beber Coca-Cola y se vuelvan fans de la Coca-Cola porque has cambiado la lata. No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? La gente beberá Coca-Cola porque le gusta el sabor del propio líquido, del propio refresco, pero no por la lata. Bien, y luego también otro básico es que tengan una buena estrategia de difusión, ¿no? Es decir, tienes que tener una buena estrategia de difundir ese contenido que ya has creado. La estrategia de difusión no es solo crear clips a partir de los episodios, es algo que mucha gente se equivoca y tiene la mentalidad solo en, bueno, difundir un podcast es yo grabo el podcast y luego voy a sacar estos clips para redes sociales. No, la estrategia de difusión es... Primero, idear qué Reels, TikToks o Shorts tienen potencial antes de grabar. Es decir, hacer una buena investigación de contenido, hacer un buen guión para, ya siquiera antes de grabar ese contenido, ya saber desde guión qué cosas se van a tocar y qué preguntas se van a hacer o cómo se va a plantear ese episodio para que realmente se puedan sacar clips que sean luego virales o lleguen a funcionar realmente bien en redes sociales. Luego, crear episodios con títulos y miniaturas atractivos para el clic. Es decir, difusión también es hacer que el propio algoritmo te recomiende de la mejor forma posible. Entonces, si tú haces un episodio que le pones un buen título, una buena miniatura, vas a hacerlo mucho más atractivo para que la gente dé clic y eso te va a dar mucha más difusión. Pues la gente da clic, ve tu episodio, el algoritmo detecta que eso es un buen episodio, lo recomienda más, etcétera, etcétera. Luego, saber detectar qué clips funcionarán y por qué. Obviamente, esto va un poco en línea del primer punto, pero no solo es plantear los clips buenos, sino luego tener ese ojo clínico para decir, vale, esto que estamos diciendo aquí puede ser un buen clip, y saber seleccionarlo, y saber sacarlo de ahí para luego editar o hacer todo lo necesario para que funcione en redes sociales. Luego, editarlos acorde a lo que maximizará sus resultados, es decir, no se edita igual un clip que busca aportar valor, que uno que busca generar polémica, que uno que quiere emocionalidad, que uno que quiere X. Es decir, vamos a identificar de ese clip que hemos extraído cuál es su factor diferencial, vamos a decir, y vamos a buscar la forma de potenciarlo en la postproducción. Y luego vamos a utilizar esos clips también como gancho para atraer audiencia al podcast. Aquí se pueden utilizar normalmente de dos formas estos clips. O como un gancho para atraer audiencia al podcast, o como un gancho para generar leads. ¿Vale? Es decir, para llevarlos a hablar por mensaje directo, para una llamada, para lo que sea. Es decir, ambas opciones son válidas, dependiendo de lo que estemos buscando haremos una cosa u otra, pero también es otra estrategia de difusión el hecho de utilizar estos clips como gancho para llevarlos al podcast largo. En definitiva, utilizar todas las herramientas del contenido de redes sociales para que el algoritmo nos recomiende. Entonces, un podcast tiene éxito cuando, primero, es rentable, los números que hemos comentado al inicio. Segundo, es entretenido o fácil de ver y escuchar. Tercero, su idea es buena, es decir, da algo de valor diferencial al espectador. Cuarto, se adapta la estrategia a la audiencia total, es decir, no hacemos una misma estrategia sea cual sea nuestra audiencia, definimos primero a quién nos vamos a dirigir y luego definimos qué estrategia vamos a hacer en base a esa audiencia a la que queremos llegar. Y luego tiene una estrategia para darse a conocer a esa audiencia, es decir, tiene una buena estrategia de difusión. Bueno, eso es básicamente todo lo que te quería comentar en este vídeo. Son 5 básicos muy sencillos de tener en cuenta, pero quiero que los identifiques para que no te ocurran esos errores que hacen que muchos podcasts estén haciendo muchas cosas bien, pero simplemente por no aplicar esto, por no tener en cuenta estas 5 cosas muy sencillas que te he estado comentando en este vídeo, pues no terminan de despegar. Dicho esto, si quieres saber cuál es la estrategia que nosotros mismos utilizamos para posicionar marcas personales y empresas como referentes de su sector a través del podcast, ve a la descripción, tienes un enlace, haces clic y ahí puedes ver la estrategia completa. Ahí nos vemos.